Vamos a dar inicio a esta charla de los Viernes Geocientíficos. Agradecemos al público que nos sigue a través de nuestras redes. Hoy tenemos como tema la caracterización geofísica del campo volcánico geotérmico de las Tres Vírgenes, Baja California Sur de México. Esta presentación estará a cargo de la ingeniera Janet Teresa Antagua Vera, de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, ingeniera geofísica de la Universidad Nacional San Agustín, con maestría y doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional Autónoma de México, experiencia en monitoreo e investigación de volcanes, fallas activas y zonas geotérmicas, los cuales fueron publicados en revistas nacionales e internacionales de prestigio. Recibamos, por favor, así con fuertes aplausos a la ingeniera Janet Teresa. Bueno, muchas gracias. El título de esta presentación es Caracterización geofísica del campo volcánico y geotérmico de las Tres Vírgenes en Baja California Sur. Ustedes pueden ver en la fotografía, este es el campo geotérmico mostrado en esta zona, las cuales vamos a desarrollarlo a continuación. El contenido de la presentación consta básicamente de 8 puntos, en los cuales se describen principalmente los objetivos, una introducción del campo, así como una descripción de la fisiografía, la geología y la tectónica de la zona. También desarrollaremos los estudios realizados. En estos casos mencionaremos 3 principales, que es el estudio aeromagnético, el estudio sismológico, el estudio magnetotelúrico, y a partir de la conjunción de estos estudios y los previos, discutiremos y realizaremos la caracterización de este campo volcánico y geotérmico. Finalmente, las conclusiones. Los objetivos principales fueron 4. El primero de ellos fue analizar e interpretar la información aeromagnética, del mismo modo la información sismológica que fue recopilada entre los años 2003 y 2013, además de la información magnetotelúrica, y a partir de ellos integrar los resultados y proponer la caracterización geofísica de este campo. Bien, México cuenta con 4 campos volcánicos y geotérmicos. De estos 4 campos, este es el campo volcánico y geotérmico de las Tres Vírgenes, básicamente desarrollado en una zona volcánica, y debe su origen a la disposición de estos 3 volcanes, desde el más antiguo hasta el más reciente, el Viejo, el Azufre, la Virgen, y se ubica aproximadamente a 32 kilómetros de la ciudad más cercana. Como ustedes pueden ver en la fotografía, tenemos estas estructuras volcánicas. La más reciente es el volcán La Virgen, y la lava más reciente expuesta en esta zona es de aproximadamente 16.000 años, que sin embargo los estudios de algunas recopilaciones antiguas nos dicen que la erupción más reciente y vista desde la zona del Golfo de California se cree que ha sido hace 6.000 años, básicamente por la exposición de algunas fumarolas. Sin embargo, no se tiene mayor información de ellas. Las Tres Vírgenes se caracteriza básicamente porque es una zona protegida. Tanto la flora como la fauna está realmente preservada, y básicamente lo hacen los pobladores cercanos de una localidad que se llama Bonfil, que se ubica más o menos a 15 kilómetros de este campo volcánico y geotérmico. Ustedes pueden ver en estas fotografías este animalito que se llama el borrego cimarrón. De hecho, lo cuidan muchísimo porque durante
Durante los fines de año se hace una cacería, donde participan cazadores de diferentes partes del mundo y, por ejemplo, por uno de estos animalitos, el cazador que viene a participar en estas competencias puede pagar hasta $40,000. Imagínense si son 10 o 20 cazadores por un animalito de ellos, pues reúnen mucho dinero, ¿no? Y por ello también lo cuidan. Sin embargo, solamente cazan en estos casos a los adultos. Y esa es una forma también de tener recursos para estos pobladores que no tienen ganadería importante o agricultura importante. La preservación, como les mencioné, lo hacen los pobladores de esta localidad. Desde este mirador, que tiene una vista privilegiada hacia el complejo volcánico. Además, los visitantes que llegan a la zona también pueden quedarse en estos bungalows y apreciar y disfrutar de la naturaleza. También debo mencionarles que en este complejo volcánico se puede encontrar el campo geotérmico de las Tres Vírgenes. Ustedes pueden ver la ubicación de los pozos y los cuales son recopilados en estas plantas de aproximadamente 5 megawatts y se cuenta con 2 de ellas. Además, hacia la zona sur-oeste de este volcán podemos encontrar una planta de energía solar que genera electricidad de hasta 1 megawatt. Es decir, que este campo, además de ser una protegida, convive muy bien desarrollando la parte geotérmica, siendo una vista hermosa de estos volcanes y además de vivir en armonía con la explotación. Bien, ahora nos centraremos más en la parte que nos interesa a nosotros de los estudios. Este es un mapa fisiográfico, tectónico y geológico de la península de Baja California. Ustedes pueden ver la ubicación del campo volcánico y geotérmico de las Tres Vírgenes y básicamente se encuentra en el terreno denominado Guerrero Yuma, que es el terreno más grande considerado en la parte de la península y se caracteriza por presentar rocas sedimentarias de estas edades, además rocas volcánicas y volcanoclásticas. La mayoría de ellas están cubiertas con estas rocas sedimentarias más superficiales. Sin embargo, la expresión más importante corresponde a estas rocas denominadas salicitos, que corresponden de edad mesozoica y cenozoica. Por otro lado, otra característica importante de esta península es que este terreno denominado vizcaíno o cochimi presenta rocas metamórficas llamadas ofiolitas, que son básicamente rocas de naturaleza oceánica, remanentes oceánicos. Desde el punto de vista local, de la geología local, lo que observamos es básicamente varios trabajos desarrollados por varios autores. Sin embargo, aquí vamos a presentar los más importantes y los últimos trabajos desarrollados. Uno de ellos es el de Bento. El siguiente, por ejemplo, es el de Macías y colaboradores, donde ellos hacen un estudio integral de la zona, un estudio geológico integral y un estudio geológico vulcanológico. La importancia de este último estudio es que a partir de la composición mineralógica, también ellos observaron que los magmas que se generaron o que generaron a este complejo volcánico ocurrían de 7 a 9 kilómetros. En general, los estudios realizados por los encargados del desarrollo de la geotermia, que es la Comisión Federal de Electricidad, y obviamente a partir de esta electricidad en México, estos estudios locales también mencionan la formación de 4 unidades por debajo de
del complejo volcánico, en este caso del complejo El Volcán y el volcán El Viejo. Estas unidades son rocas de este complejo, las formaciones de tipo sedimentario, la formación Comondú, y en la parte del basamento está compuesto por granodioritas. Estas fueron básicamente observadas a partir de la perforación de los diferentes pozos productores, los cuales alcanzaron profundidades variables de 2 y 2.5 kilómetros, que es la más profunda. Además, tuvieron la oportunidad de medir las temperaturas en los diferentes estratos. Ustedes pueden observar que las temperaturas a nivel superficial y hasta los 200, 300 metros fueron aproximadamente de 70 a 100 grados centígrados, mientras que en la parte superior del basamento llegaron hasta temperaturas de 240 grados centígrados y en la parte más profunda entre 250 y 290 grados. Por lo tanto, lo que se observa en este campo es que la temperatura incrementa con la profundidad. La tectónica local del campo volcánico y geotérmico de las Tres Vírgenes está representado básicamente por sistemas de falla que provienen del Golfo de California, fallas transformantes laterales derechas, además de fallas normales con dirección noroeste-sureste, noreste-suroeste, y en la parte central del campo se observan estos sistemas de fallas importantes, de tipo normal también, además de otras pequeñas fallas a lo largo de los sistemas principales, denominados fallas conjugadas, que busan en lados contrarios, sugiriendo de este modo la heterogeneidad de esta tectónica local. Por otro lado, en los círculos azules se muestra la ubicación de los pozos mencionados anteriormente, mientras que en el círculo verde se muestra el pozo inyector. Recuerden que cuando se hace la explotación del vapor geotérmico, no solamente sale el vapor, sino viene acompañado de agua. Esta agua es nuevamente reinyectada en este pozo, el cual mantiene, entre comillas, estable el sistema geotérmico. Esta es una fotografía de estos pozos productores y el pozo inyector, ubicado aproximadamente a 4 kilómetros de los 4 pozos de producción. En este campo se han desarrollado diferentes estudios, tanto geológicos, geoquímicos, geofísicos. Dentro de los geofísicos también se ha tomado en cuenta el estudio aeromagnético. México se caracteriza por haber realizado estos estudios a nivel de todo el país. Esta es una muestra, este es un mapa aeromagnético de anomalías de campo total. Ustedes pueden ver que está cubierta prácticamente toda la península y es lo mismo para todo el país, es decir, ya se cuenta con un mapa aeromagnético nacional. Lo que se observa básicamente es que las anomalías de longitudes largas o de esta coloración magenta, que son los que tienen valores altos, están relacionados básicamente a estas rocas, las rocas denominadas salicitos, y a los remanentes de corteza oceánica, que son las ofiolitas. En el campo, las anomalías altas están relacionadas básicamente a la ubicación de los volcanes y algunos fallamientos importantes o de las fallas transformantes provenientes del Golfo de California. Haciendo diferentes análisis en estos casos, por ejemplo, mapas de derivadas verticales, gradientes, etcétera, que son unos procesos matemáticos que se aplican a estos datos, lo que se observó es que la tectónica controla a la geotermia y al vulcanismo de la zona. ¿A través de qué? A través de estos sistemas de fallas transformantes que parecen continuar en dirección noroeste y que provienen desde el Golfo de California. El análisis, por ejemplo, para el gradiente de 70 grados,
nos muestra además que los fallamientos oeste-este están enmarcados básicamente en la periferia o periferia del campo geotérmico y en estos casos en la zona de las ofiolitas. Por otro lado, se realizó también el modelado aeromagnético. Lo que se trata aquí es de representar cuál es la profundidad y cuál es el modelo de estos cuerpos. Para ello, se utilizó básicamente el mapa aeromagnético de campo total, las anomalías de campo total, y lo que observamos básicamente es que hacia la zona oeste del campo, los cuerpos pueden ser tabulares, mientras que en la zona del campo geotérmico en sí parecen estar correlacionados con diques. A través de estos diques serían los caminos que siguen los fluidos que ascienden al campo geotérmico y por lo tanto generan la producción del vapor. También se calculó la profundidad a la base de estos cuerpos. La presentación tridimensional y bidimensional lo que nos muestra básicamente es que la zona del campo se trata de una depresión tectónica que se hace más profunda hacia la zona del Golfo. Además, se observa la continuidad de los principales sistemas de fallas que al parecer controlan esta depresión. A partir del cálculo del basamento tanto de la parte superior de esas anomalías como de la parte inferior, también, y aplicando obviamente otros procesos matemáticos, se puede calcular la profundidad a la isoterma de Curie. La isoterma de Curie no es más que la temperatura a la cual los materiales pierden su magnetización, y está considerando que se tiene una temperatura promedio de 580 grados centígrados que correspondería a la magnetita. Considerando esto y utilizando una malla de 200 por 200 kilómetros, ya que este estudio fue realizado de manera regional a falta de datos locales, se ha calculado que la temperatura de la isoterma de Curie varía entre 18.9 y 23.3 kilómetros de profundidad. Es decir, es bastante superficial comparado con otras zonas, sugiriendo por tanto que esta sería la profundidad de la corteza inferior y además que esta corteza está caliente, comparado por ejemplo con la zona sur, donde las cortezas alcanzan profundidades de 60 kilómetros, por ejemplo. Por lo tanto, si se hace una correlación con otros estudios sismológicos, estas coinciden básicamente con esa base. A partir también de esta información nosotros podemos calcular el flujo de calor, obviamente considerando la variación de la temperatura en profundidad, etcétera, y otros parámetros. El flujo de calor para el campo geotérmico de las Tres Vírgenes es aproximadamente de 40 megawatts por metro cuadrado. Otro estudio paralelo fue el estudio sismológico. Ustedes nuevamente pueden ver la península de Baja California, la ubicación del campo y la distribución de la actividad sísmica. Estos, como ustedes pueden ver, ocurren a lo largo de todas estas fallas transformantes y alcanzan magnitudes de hasta 6-7 grados. Durante el periodo de estudio o la recopilación de estos datos del Servicio Sismológico Nacional de México, el sismo más grande fue registrado aproximadamente a 117 kilómetros del campo y fue de 6.8 grados y ocurrió el 12 de abril del 2012. Si hacemos una ampliación de la zona, lo que se observa es que la sismicidad que ocurre en el campo geotérmico de las Tres Vírgenes es básicamente de magnitudes menores a 4. Sin embargo, recuerden que todo este sistema local está activo, por lo tanto, para conocer mejor si esta zona es sísmicamente activa,
Se instalaron estaciones sísmicas y fueron distribuidas de acuerdo a lo observado en esta figura. Las estaciones mostradas en color amarillo son estaciones temporales que se colocaron durante periodos cortos de tiempo, y las estaciones en color rojo son estaciones permanentes, 6 de ellas transmitidas vía telemetría. Este es un ejemplo del tipo de caseta que tiene la estación, y esta tiene una transmisión vía telemétrica. Es una de las primeras estaciones. Este es otro ejemplo de la estación que se encuentra entre los volcanes La Virgen y El Viejo. El acceso, como ustedes pueden ver, puede ser ir caminando, que podría ser hasta 3 a 4 horas, y en caballos o mulas proporcionadas por los pobladores de la zona, aproximadamente 2 horas. Este es el modelo también de la estación. Está prácticamente una base enterrada en el suelo, aproximadamente a un metro, perdón. Durante nuestras visitas de campo también nos llevamos algunas sorpresas. Por ejemplo, visitantes inesperados como este pequeño sapito que se ha posado sobre las baterías que dan energía al equipo. Estas serían desde las menos peligrosas hasta paneles de abejas, y otras más peligrosas como esta serpiente cascabel. Sin embargo, como nosotros vamos con las personas, o íbamos con las personas del lugar, pues ya sabíamos de cómo actuar en caso de que hubiese algún incidente con ellos. Bueno, la distribución de estas estaciones nos ha permitido registrar numerosos sismos con características de este tipo. Ustedes pueden ver este sismo registrado hasta en 8 estaciones, y tiene las características propias de un sismo denominado volcán tectónico cuando se encuentra en una zona volcánica, y está asociado básicamente a fracturamiento de rocas. No se ha observado sismicidad asociada a movimientos de fluidos, por ejemplo, o salida de gases u otros. Básicamente fue del tipo tectónico local o su correspondiente en la de volcanes volcanotectónicos. Con esta información se realizó la localización, puesto que, si bien es cierto, tenemos las señales, necesitamos conocer dónde están ubicados y cuál es el origen de las mismas. En total, se localizaron 575 sismos, distribuidos básicamente en la parte central del campo. El campo geotérmico es básicamente esta zona, y en el complejo, y rodeando prácticamente el complejo volcánico. La coloración corresponde a los diferentes años de registro, y los círculos remarcan los enjambres. La mayoría de esta actividad sísmica que ocurre en esta zona ocurre en forma de enjambres, es decir, no hay un sismo grande que pueda generar otros pequeños, sino que son sismos con magnitudes muy similares. Sin embargo, bueno, aquí les muestro un ejemplo del tipo de sismos que ocurren, y ustedes pueden ver un sismo grande, luego ocurren otros pequeños con similares características, es decir, lo más probable es que su mecanismo sea muy similar o igual. También otra característica que se observa para decir que son enjambres es la forma de su espectrograma. Este es un enjambre, el primer enjambre ocurrido en 2009 y otro enjambre ocurrido en el 2012. Ustedes pueden ver características muy similares. Sin embargo, les mostraba también que hacia el norte de la zona de estudio ocurrió un sismo de magnitud mayor de 6.8 en abril del 2012. Fue el único sismo que generó esta serie de enjambres en el campo geotérmico, y están correlacionados directamente con estos enjambres 7 y 6 que ocurren en la zona central y hacia la periferia de este complejo volcánico.
Su distribución en profundidad, porque también necesitamos conocer en dónde está ubicado en profundidad, muestra claramente que la actividad sísmica ocurre a profundidades mayores a 1 kilómetro, centrándose básicamente por debajo del complejo, y hacia las zonas periféricas a profundidades mayores que alcanzan hasta los 7.5 y 11 kilómetros respectivamente. Esta es ya la zona del Golfo de California. La distribución de los sismos, como habíamos dicho anteriormente, y la coloración, corresponden a los años, y los círculos remarcan a los enjambres de la zona. Ustedes pueden ver que la sismicidad más superficial ocurre en la parte central, sugiriendo que esta sería la zona de transición frágil, dúctil de este campo geotérmico. Es decir, se observa una zona sísmica por debajo de los 6.5 kilómetros. La forma de esta asemeja un anticlinal en esta parte central. Considerando ya la localización, también se hacen los análisis de qué tipo de esfuerzos los generan. En este caso se ha utilizado un método que se llama los mecanismos focales, que básicamente ustedes, algunos geólogos que se dedican a estudiar las fallas, el rumbo de las fallas, las estrías, etcétera, lo pueden hacer directamente en el campo. Nosotros, por el contrario, a partir de los sismos, podemos hacer este tipo de pelotas de básquetbol o básquet, le llaman pelotas. Podemos identificar el rumbo, el buzamiento y el ángulo de deslizamiento de esas fallas y decir si es una falla normal, inversa, y en este caso, por ejemplo, es una representación de fallas transformantes laterales derechas que ocurren básicamente en esta zona. Después se observa cuál es el esfuerzo máximo generado. En este caso, a partir de ellos, observamos que los esfuerzos en la parte central del campo ocurren por esfuerzos de extensión, que representan a estas flechitas hacia afuera, y los esfuerzos de compresión a estas fallas transformantes, laterales derechas, laterales izquierdas, etc. Lo que sí está claro es que estos esfuerzos generados por estos sistemas de fallas son los que controlan todo este campo geotérmico. Además, se realizan otro tipo de estudios, como por ejemplo en este caso, tomografías de la atenuación de ondas de coda, es decir, cuando las ondas viajan a través de los diferentes estratos, van a atenuarse dependiendo a la distancia a la que ocurren, cercanas o lejanas. Estas van a ser observadas como anomalías, las anomalías asociadas probablemente a circulación de fluidos, por ejemplo, a ubicación de algunas, en zonas volcánicas, por ejemplo, cámaras magmáticas, etc. En este caso, los rojos representan esas zonas de alta atenuación, y lo que se observa es que a lo largo de los sistemas de fallas transformantes y falla normal, en este caso de la Virgen, se observan estas altas atenuaciones. Y hacia el lado noroeste y oeste de la Virgen también se observa una alta atenuación. Otro parámetro es el parámetro B, que también se obtiene a partir de la información sismológica, y lo que observábamos es que esas anomalías altas, considerando estos parámetros, observamos que se observa una anomalía por debajo del volcán La Virgen, a profundidades mayores a los 7 kilómetros aproximadamente, y está por debajo de la zona de transición trazada a partir de la ubicación de estos sismos. Esta información nos va a permitir más adelante correlacionar con la información magnetotelúrica. Esta metodología, similar al estudio sismológico, lo que nos permite hacer una exploración en profundidad, mayores a 1 kilómetro hasta cientos de kilómetros. Esa es la ventaja de este método. Y lo que se hace es nada más aprovechar la interacción de estas fuentes, que es el viento solar que interactúa con la magnetosfera y viaja a través de la Tierra. Estos son medidos tanto
se miden los campos eléctricos y magnéticos con estas disposiciones. Por ejemplo, estos son electrodos para medir el campo eléctrico y estas bobinas para medir los campos eléctricos. Este tipo de equipamiento tiene el INGEMET actualmente. Este equipo se debe de aprovechar tanto para el aspecto tectónico, para el aspecto geológico, para la geotermia, la vulcanología, etc. Se puede hacer un trabajo integral porque creo que los mapas nuestros necesitan un plus, es decir, por ejemplo, saber cuál es la geometría de la falla en profundidad. Por ejemplo, en la zona de volcanes, conocer dónde está la cámara magmática, porque a partir de ahí podemos nosotros conocer cómo será el ascenso de ese magma a la superficie y los problemas que podría generar a la población. En el caso, por ejemplo, de la geotermia, obviamente conocer dónde está la zona de explotación, la zona que podría considerarse como la zona donde se hace la explotación en sí, ¿no?, del vapor geotérmico, que permita generar energía eléctrica de bajo costo y obviamente energía limpia. Es decir, esta metodología puede ser utilizada para todo eso. En este estudio se tomaron 90 sondeos. Ustedes pueden ver, los puntos azules son la ubicación de los sondeos. Obviamente en la parte alta de los volcanes fue difícil porque, si bien es cierto, esta metodología sirve para varias cosas, también la variación de la topografía es una de las debilidades, pero que se pueden solucionar. Aquí ustedes pueden ver que se cubre todo el área. Con esta información lo que se obtienen son este tipo de curvas de resistividad aparente. Obviamente, dependiendo del tiempo de registro, también tendremos la profundidad de exploración. Cuanto más tiempo registremos, haremos una exploración más profunda. En este caso, el registro fue de aproximadamente 24 horas, que permitió una exploración de 7 a 10 kilómetros de profundidad. Analizando todas estas curvas, uno puede también sugerir qué tipo de dimensión tiene el área. Recuerden que tenemos una tectónica muy compleja, regional y local. Tenemos una estratigrafía relativamente subhorizontal y obviamente tenemos volcanes en la zona. Entonces, nuestro procesamiento no puede centrarse en un modelo de una dimensión. Este análisis nos va a decir, en principio, si es un análisis si nuestro campo se debe procesar como un modelo de una dimensión, de 2 dimensiones o 3 dimensiones. Pero todos sabemos también que nuestra Tierra es de 3 dimensiones. Sin embargo, si vemos las barras de coloraciones diferentes, que significan que si son mayores a este valor, ya corresponden a una Tierra de tipo 3D. Entonces, nuestro procesamiento no puede ser con una dimensión, sino considerando nuestra Tierra, 2D o 3D. Esta es otra metodología igual para conocer cuál es la estructura representativa de la zona. Estas elipses, la dirección de las elipses y la coloración nos van a decir qué tipo de estructura. Desde ya las coloraciones diferentes nos muestran que es un tipo de estructura 3D. Además, el diagrama de rosas, de la orientación de estos, tanto las elipses como las barras, ya nos muestran de que este campo no tiene una orientación preferencial, o en todo caso tiene 2 orientaciones preferenciales, la cual se debe escoger considerando las estructuras mayores, siempre y cuando este sea uniforme para todas las profundidades, o en este caso, por ejemplo, si analizamos por periodos, para todos los periodos. Y en este estudio básicamente no fue el caso. Por ello, consideramos que el procesamiento debe de ser de 3D, por lo tanto, se hizo una inversión tridimensional, para lo cual se seleccionó obviamente un tipo de distribución de las mallas con diferentes bloques y su variación en profundidad, considerando que la resistividad varía
en profundidad e incrementa, ¿no? Además, hay que parametrizar para decir si está bien el proceso o está mal. Obviamente, uno de los requisitos es que esta raíz media cuadrática debe ser cercano a 1, en el mejor de los casos. Pero normalmente con toda la heterogeneidad que tenemos, será muy difícil alcanzar esos valores. En este caso, los mejores valores obtenidos fueron para dos modelos de 2.12 y 1.62. Y ahí viene la incógnita. ¿Qué modelo utilizar? Bien, aquí les presento los mapas de la distribución de la resistividad de este campo volcánico y geotérmico. Obsérvese que la coloración roja, amarilla, representa los valores bajos de resistividad o altas conductividades. Esas altas conductividades en estas zonas volcánicas y geotérmicas están asociados básicamente a la interacción de fluidos, a la presencia de algún dique caliente, etc. Y en este caso también está delimitando las fallas. Si ustedes ven, se distribuyen esta zona por esta zona y en ambos modelos se observan resultados muy similares. Mientras tanto, la distribución en profundidad en perfiles oeste que cubren la zona del complejo volcánico, además de un perfil paralelo a este complejo, nos muestra básicamente la distribución de la resistividad en profundidad. Observamos básicamente dos zonas resistivas, una superficial y la otra más profunda. Dentro de ellas una zona conductiva muy alta. Esta es la ubicación del volcán La Virgen. Este es el modelo 1 y el modelo 2. Observen ustedes de que en el modelo 1 y el modelo 2 hay una pequeña variación, bueno, diríamos importante variación, por la presencia de este conductor a profundidades mayores a 5 kilómetros. Sin embargo, hacia la zona oeste del campo se ve otro conductor que sí se representa muy bien en ambos modelos. Entonces, observamos nuevamente en los perfiles paralelos a los volcanes y lo que se observa es básicamente esta anomalía por debajo del complejo volcánico. Sin embargo, también tenemos que hacer una observación del procesamiento de la información. Básicamente, ¿cuál es el límite de buena solución de estos modelos? Y este límite es aproximadamente los 5 kilómetros. A partir de allí se reduce o simplemente la calidad de la información ya no es buena a mayores profundidades. Para poder seleccionar cuál de los modelos representa este campo, también se retomó nuevamente la información obtenida previamente por otros autores. Esto es la variación de la temperatura en profundidad, por ejemplo. Observamos que hasta la profundidad de 2.5 ya tenemos hasta 320 grados centígrados. Además de los estudios previos de otros autores donde mencionan que la cámara podría estar por debajo de los 5 kilómetros, es más, se decía de que tenía la forma de un lacolito y que por los gases que emanaban también ya se tenía una composición magmática, es decir, que sí podría haber un cuerpo de este tipo. Por otro lado, se retomó también la información sismológica que se obtuvo en este estudio, por ejemplo, estas anomalías de alta atenuación en esa zona, la tomografía del valor B, que también nos dicen que hay una zona anómala por debajo de este campo, y el estudio magnetotelúrico previo, donde se observa un conductor denominado por el autor como una posible fuente de calor por debajo de los 10 kilómetros. Con toda esa información y sobrepuesta a la información nuestra, se seleccionó que el modelo número 2 representa al campo geotérmico. Esta caracterización básicamente nos muestra que la zona superficial de resistividades altas están asociadas a las rocas volcánicas de este complejo. Por debajo de ella
similar a otros campos geotérmicos, se encuentra el conductor con resistividades bajas, por debajo incluso de 10 ohmios, y que corresponden a la zona de alteración hidrotermal, alto grado de fracturamiento, y por debajo de ella se encuentra el basamento y el reservorio geotérmico. Por los estudios anteriores y por la perforación máxima del pozo LB6, que fue aproximadamente de 2.5, se cree que el basamento se encontraría a esa profundidad. Pero observando la distribución de toda esta actividad sísmica, es decir, que todavía alimenta este campo, y estas subirían a través de estos sistemas de fallas, principalmente de este sistema de falla transformante, y alimentaría al campo geotérmico de las Tres Vírgenes. Es más, estas podrían ascender hasta la superficie, donde en esta zona se tienen algunas fuentes fuentes de aguas termales. Finalmente, las conclusiones. La importancia de este estudio es que la interpretación conjunta de todos los estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos permitieron caracterizar el campo volcánico y geotérmico de las Tres Vírgenes en Baja California Sur. Esta caracterización sigue el modelo clásico, compuesto por una capa conductiva correlacionada con rocas sedimentarias y tienen alto grado de fracturamiento, alteración hidrotermal y ausencia de sismicidad. La zona de alta resistividad, R2, es la que se constituye como el reservorio geotérmico de este campo, mientras que la zona conductiva 3 estaría asociada a la posible intrusión de un cuerpo parcialmente fundido de esta extensión que actúa como la fuente de calor del campo y son transportados a través de estos sistemas de fallas, tanto regionales y locales, hacia el reservorio geotérmico y la superficie. Finalmente, los resultados de este estudio muestran que la tectónica controlaría el vulcanismo y la geotermia en este campo. Bueno, como en todo, debo agradecer a todas estas instituciones que fueron parte del desarrollo de este estudio. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la ingeniera Yané Antayua Vera. A continuación vamos a realizar la pequeña ronda de preguntas. ¿Alguien que tenga alguna consulta? Felicitaciones, Jenny, por tu presentación y tu trabajo. Gracias. Hay una cosa que no lo tengo muy clarito. Dijiste que en profundidad estaban las rocas intrusivas, que eran meteoritas, y que ahí se encuentra el campo geotérmico y solamente está controlado por las fallas. Reservorio. Por El eso reservorio. El reservorio. Sí. El reservorio De hecho, la parte superficial que tiene que está de coloración roja y que le llamamos el conductor, es como la capa sello, es la que mantiene el calor que proviene desde la fuente de calor profunda, y esa es la zona donde está en estos momentos haciéndose la fracturación para recuperar el vapor. Pero esta fracturación es, digamos, de tipo natural. Es decir, las fallas se van rompiendo y mientras explota, obviamente hay diferentes esfuerzos que van rompiendo y van constituyéndose a mayor profundidad este reservorio geotérmico. Ya, en todo caso, si la parte superior que viene a ser la capa confinante del reservorio, ¿cómo se produce la infiltración, la recarga, o sea, el agua que entra para volverse vapor? ¿Cuál es la zona de alimentación? O sea, ¿cómo pasaría ese nivel confinante? Uno son las fallas regionales. También se tienen fallas locales activas, de hecho sísmicamente lo hemos visto que son muy activas. Otro es que hay agua en profundidad. ¿A 4 kilómetros? Sí, ¿A 2 y otras kilómetros? que son recargadas desde el Golfo de California, más o menos a profundidades de 2-3 kilómetros. De hecho, hay una zona, si veían ustedes, como un vacío de sismicidad. Obviamente las ondas no pueden viajar por esa zona, se cree que esa es la zona de ingreso de agua a través de otras fallas que vienen en esta dirección. Bien, muchas gracias. Bueno, Jenny, agradezco que nos des esta presentación.
y también felicito por el gran trabajo que has hecho. En vista de que conoces el campo geotérmico de esa zona, nosotros siempre tenemos a veces preguntas cuando hacemos ciertas charlas en las comunidades, ¿no? Para 10 megawatts de eléctricos que están generando, ¿cuál es el área, incluido el sistema de acarreo desde los pozos de reinyección y los pozos de producción? Tal vez lo sepas y nos puedas más o menos dar esta información, porque algunos confunden la geotermia con el área que ocupa incluso una central hidroeléctrica o un campo de producción minero, ¿no? En realidad, ustedes han visto que incluido la ubicación de los pozos productores, las plantas y el pozo inyector, el área es aproximadamente de 6 a 7 kilómetros cuadrados. Es todo el área. Y considerando todo el complejo, es básicamente una cosa muy pequeña que podría extenderse. Y por otro lado, creo que la percepción de la gente es, bueno, considerando otros factores, pues obviamente creen que uno se va a apropiar de un gran terreno y no es así. Se puede desarrollar la geotermia en un área muy pequeña, incluso si solamente consideramos la planta de generación con 1 o 2 pozos que te pueden generar hasta 5 megawatts, son aproximadamente 3 kilómetros cuadrados. Y ese es básicamente considerando algunos pozos, solamente 3 pozos. Sí, doctor. Felicitaciones por tu presentación, Janet. Aprendemos una cosa que nos parecería al contrario, porque los fluidos geotérmicos son salinos, sin embargo, y están en un área fracturada, sin embargo la respuesta geofísica es de alta resistividad. Nos esperaríamos que fuera al contrario, pero bueno, ya vemos que es distinto. Yo tengo una pregunta respecto a los esfuerzos que se encuentran, no es el punto central de la presentación, pero los esfuerzos que se encuentran a partir de los mecanismos focales. En la imagen se ve que muy cerca hay una zona de extensión noroeste y una zona y cerquita otra zona de extensión noreste. Tectónicamente no lo entendemos muy bien. ¿Cómo se interpreta? ¿Es un adomamiento, es un abovedamiento que da diferentes...? Ya, si ustedes han visto, el principal esfuerzo en sí, por ejemplo, para las fallas de rumbo o las que vienen desde el Golfo, son de tipo compresional, o sea, las dos que vienen. Mientras que las fallas locales en el campo y hacia fallas pequeñas de la periferia es de tipo extensivo, básicamente asociados a esas fallas. Pero recuerde que las fallas locales no alcanzan profundidades importantes como las fallas regionales. Es decir, estos ocurren a nivel superficial y dependiendo del tipo de esfuerzo, obviamente, podrían generarse extensión o compresión. En este caso particular, para este periodo, se generaron de tipo extensional para sismos que ocurren básicamente a profundidades menores, a 5 kilómetros. Pero ya los que están más profundos, por ejemplo, los de 8 kilómetros que representan al sistema transformante, ya es de tipo compresional para esos. Básicamente para las más profundas. O sea, podría haberse generado otras de tipo compresional en la parte superficial, pero para eso necesitamos el empuje de algo y eso no ha ocurrido. Janet, muchas gracias por tu presentación, muy buena. Mi pregunta es desde el punto de vista, ¿qué pasa por debajo de los 10 kilómetros? Uno, las fallas secundarias que ves, que son las noreste, sur, oeste, no tienen un control magmático porque, digo esto, no sé, porque vemos que en la gradiente geotérmica a 2 kilómetros de profundidad tienes 350 grados, lo que en una zona donde no hay actividad magmática, a 2 kilómetros deberías tener 70 grados. ¿Cuál sería la relación o qué es lo que pasa en este sentido? De hecho, 100 grados ya tenemos incluso hasta en la superficie. Y eso es porque hay fallas.
hay fallas por donde ascienden los fluidos. La fuente principal, como hemos visto, aparentemente está por debajo de los 7 kilómetros, pero es una fuente pequeña, que puede ser incluso solamente un dique, no necesariamente una cámara magmática. Y lo que vemos es que probablemente es un dique caliente nada más. Y que la fuente principal incluso puede estar al nivel de del MO, en este caso, que es como a 20 kilómetros, 20-25 kilómetros. Perfecto. La pregunta era en el sentido, entonces, ¿el magmatismo detona la deformación, esta superficial? ¿O ves tú deformación más profunda, mayor a 10 kilómetros? Lo ideal hubiese sido conocer si hay algo más a profundidad. Para eso necesitamos, por ejemplo, en el caso de la magnetotelúrica, incrementar el tiempo de registro y ver si en efecto hay un magmatismo a mayor profundidad. Eso no lo sabemos. No lo sabemos porque no tenemos mayor información a los 10 kilómetros. Y por otro lado, la sismicidad también usted determina a profundidades muy, muy superficiales. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Janet, felicitaciones. Buena Gracias. presentación, se ve mucha investigación. Gracias. Mi pregunta es, hablaste sobre la profundidad y el método que habían aplicado para ir a la profundidad. ¿Han hecho o has leído de repente análisis de caracterización de inclusiones fluidas y se ha comparado con la que han hallado? Sí, la parte geoquímica de hecho allá está muy bien estudiada y sí se han hecho comparaciones y tiene muy buena correlación con los que se ha obtenido en este estudio. ¿Alguien más? Bueno, de no ser así, damas y caballeros, damos por concluida esta sección. Felicitamos una vez más a la ingeniera Janet Antayua por la presentación brindada el día de hoy. Que tengan todos muy buenos días y disfruten del fin de semana. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.